Un pastor alemán K9 no pudo salvar a su cachorro ahogado. No creerás quién la salvó. Ella era una héroe en el campo de batalla, una leyenda entre las unidades caninas. Pero cuando se trataba de salvar a su propio cachorro del río implacable, incluso todo su coraje no fue suficiente. Justo cuando la corriente amenazó con quitarle todo, sucedió algo inimaginable. Un salvador apareció del lugar más improbable, y lo que siguió restaurará su fe en los milagros. Antes de comenzar, asegúrese de suscribirse al canal, como este video, y activar las notificaciones. Esto nos ayuda a traer historias más inspiradoras como esta directamente. Quédate con nosotros hasta el final porque la verdad sobre quién intervino para salvar esa pequeña vida te dejará sin palabras. El aire estaba pesado con el aroma de la lluvia de verano cuando el pastor alemán retirado K9 Roxy paseaba ansiosamente a lo largo de las orillas del río Missouri. Sus agudos instintos, una vez perfeccionados para misiones militares en el extranjero, ahora lucharon impotentes contra la furiosa corriente antes que ella. Solo unas horas antes, Roxy había vagado con su cachorro recién nacido, Max, a través de las afueras boscosas cerca de la granja, donde había estado viviendo en la jubilación pacífica. Se suponía que era una caminata matutina tranquila, una última lección de coraje para su valiente cachorro antes de que entraran las nubes de tormenta. Pero la naturaleza tenía otros planes. En un instante, Max había tropezado demasiado cerca de la orilla del río. El lodo resbaladizo cedió, y antes de que Roxy pudiera reaccionar, el pequeño cachorro fue barrido a la corriente fría y violenta. El pánico surgió a través del cofre de Roxy como nada que haya experimentado. No en combate, no en el deber del deber. Esta era su propia carne y sangre. Y en ese momento, todos sus años de entrenamiento parecían inútiles contra la fuerza cruda y despiadada de la naturaleza. Se sumergió en el agua sin dudarlo, sus poderosas piernas pateando contra el tirón del río. Sus ojos afilados se encerraron sobre Max, su pequeña cabeza apenas se balanceaba sobre la superficie. Cuando la corriente lo arrastró más lejos, la lluvia comenzó a caer más fuerte, difuminando su visión. Nadó con cada onza de fuerza que queda en su cuerpo envejecido. Pero el río era implacable, un enemigo cruel que no pudo superar. Con cada carrera desesperada, Max se desvió más. Sus pequeños gritos se debilitaron, tragados por el rugido del agua. Y luego, justo cuando las piernas de Roxy comenzaron a cansarse y la orilla parecía imposiblemente lejos, vio algo a través de las sábanas de la lluvia. Algo que no podía creer. Una sombra se movió a lo largo de la orilla opuesta. Una figura masiva, dorada y fuerte, se zambulló sin temor en el agua furiosa. El corazón de Roxy se detuvo. No era un humano. Era un Seminole, salvaje de Mustang. El poderoso caballo cargado en el río con una gracia y fuerza que parecía imposible contra la corriente mortal. Sus músculos se extendieron debajo de su abrigo empapado mientras luchaba hacia el cachorro en dificultades. Roxy solo podía mirar. Su cuerpo se debilitaba, su visión se estrecha cuando el agotamiento la reclamaba. Pero antes de que la oscuridad la tomara, ella vio lo imposible. Max, su pequeño cachorro, aferrado desesperadamente a la gruesa melena del semental. Cuando el animal magnífico se volvió y luchó hacia la orilla, Roxy se derrumbó contra la orilla del río, con la cabeza descansando en el barro mientras su cuerpo se sacudía de fatiga y miedo. Y luego todo se volvió negro. Una leve calidez tocó el pelaje húmedo de Roxy, tirando de la espalda del borde de la inconsciencia. El mundo a su alrededor todavía era un borrón. Los sonidos del río furioso reemplazado por ruidos más suaves, pájaros chirridos, el crujido lejano de una fogata y un gemido familiar. Sus ojos se abrieron. Bugs. Con un gemido de esfuerzo, Roxy levantó su pesada cabeza. Su visión se despejó lo suficiente como para distinguir la pequeña forma de su cachorro, acurrucado a su lado, sano y sano. Su pequeño cuerpo temblaba ligeramente de la prueba, pero su pecho se elevó y cayó constantemente. Estaba vivo, y luego lo vio, el semental Wild Mustang parado a solo unos metros de distancia. Su abrigo brillaba en oro debajo de la luz filtrada que rompía las nubes. El semental se paró alto y tranquilo, como si rescatara a un cachorro ahogando de un río furioso no fuera nada fuera de lo común. Roxy trató de pararse, sus piernas aún débiles por la lucha contra el río. Se las arregló para sentarse, con los ojos encerrados en el magnífico animal antes que ella. ¿Quién era el Salvador? El semental dio un paso lento hacia adelante, bajando su cabeza masiva para acariciar suavemente a Max. El cachorro dejó escapar un pequeño, contento gemido y presionó su pequeño cuerpo más cerca de Roxy, sus ojos revoloteando nuevamente. En ese momento, algo cambió en el corazón de Roxy.
Había pasado su vida creyendo que la lealtad y el coraje pertenecían solo a su especie o a los humanos a los que había servido en el ejército. Sin embargo, aquí estaba una criatura salvaje, indomable y libre, arriesgando su propia vida para salvar a su cachorro. La tormenta había pasado, pero el suelo permanecía empapado, el río aún hinchado de lluvia. Durante horas, el semental se quedó cerca, guardia de pie mientras Roxy recuperaba su fuerza. A pesar de cada instinto de sus años de entrenamiento, ella, para permanecer alerta y cautelosa, no sintió miedo. No había una amenaza en la presencia del semental, solo una abrumadora sensación de calma. Cuando el sol comenzó a ponerse, el semental volvió su poderoso cuerpo hacia las colinas en la distancia. Hizo una pausa, mirando hacia Roxy con ojos profundos e inteligentes que parecían contener un mensaje silencioso. Y luego, sin un sonido, galopó hacia el horizonte. Su forma dorada desapareció en la luz que se desvanece. Roxy se paró en piernas temblorosas. Su mirada lo siguió hasta que él se fue. Ella acarició a Max suavemente. Su corazón aún latía con gratitud y asombro. No pudo evitar preguntarse, ¿por qué ese semental salvaje se arriesgó a todo para salvar a su cachorro? ¿Cómo había sabido qué hacer? Cuando cayó la oscuridad, Roxy sabía una cosa con absoluta certeza. Este no fue un encuentro ordinario. Este fue un recordatorio de que el coraje, la lealtad y la compasión podrían provenir de los lugares más inesperados. Y a veces aquellos que menos esperamos para salvarnos llegan exactamente cuando más los necesitamos. Con Max enclavado de forma segura contra su lado, Roxy comenzó el lento viaje de regreso a casa bajo la luz de la luna en ascenso. Cada paso es una promesa silenciosa de que este increíble acto de bondad nunca sería olvidado. Cuando Roxy y Max regresaron a la granja, el amanecer se había roto sobre el paisaje de Missouri, pintando el cielo en cálidos tonos de ámbar y rosa. Cada músculo en el cuerpo de Roxy dolía la batalla contra el río, pero la vista de Max durmiendo pacíficamente contra su lado hizo que cada onza de dolor valiera la pena. Pasaron los días, pero Roxy no podía olvidar los ojos de semental. Cuán inteligentes eran, cuán decididos parecían sus acciones. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura dorada que salía de la tormenta como una leyenda viva. Algo dentro de ella no podía descansar. Y así, a pesar de su persistente agotamiento, Roxy se encontró de pie al borde del pasto una mañana, mirando las colinas donde Semental había desaparecido. Sus agudos instintos le dijeron que este no era solo un encuentro casual. Ese Semental también tenía una historia. Y tal vez, al igual que ella, llevaba heridas que nadie podía ver. Max trotó a su lado ahora, sus pequeñas piernas más fuertes, su espíritu intenso a pesar de la terrible experiencia. Pero incluso en su curiosidad juvenil, parecía atraído por el horizonte. Su nariz se elevaba a la brisa como si busquen el aroma de su misterioso rescatador. Sin dudarlo, Roxy dio su primer paso hacia las colinas. El viaje fue lento. Su fuerza no había regresado por completo, pero había una determinación en ella que ni siquiera el sol duro o el terreno áspero podían romperse. Max mantuvo el ritmo a su lado, sus piernas cortas trabajando horas extras para mantenerse al día con el paso constante de su madre. Siguieron pistas débiles, impresiones de pezuña impresas en la tierra blanda, lo que las llevó más profundamente a la naturaleza. Con cada milla, el mundo se volvió más tranquilo. La civilización se desvaneció detrás de ellos, reemplazada por la belleza cruda e intacta de las colinas onduladas y los prados punteados de flores silvestres. Después de horas de caminar, llegaron a una cresta alta con vistas a un valle escondido. Y allí estaba. El semental dorado estaba parado en el centro de una pequeña manada. Su poderoso marco fue inconfundible en el contexto del Valle Verde. Las yeguas y los potros pastaban pacíficamente cerca, sus movimientos lentos y contentos. Pero el semental se puso de pie, su cabeza mantenía alta, siempre alerta, siempre protectora. Durante mucho tiempo, Roxy se quedó inmóvil con la cresta, solo mirando. Ella entendió ahora. Este semental era un líder, un guardián, no solo de su propia especie, sino de algo vulnerable en su mundo. Había visto la lucha de Max no como un inconveniente, sino como un llamado a la acción. De repente, el semental levantó la cabeza y giró. Sus agudos ojos se encerraron sobre los suyos a través de la distancia. En esa sola mirada, se sintió como si le hablara directamente a su corazón. Habrías hecho lo mismo por mí. Roxy sintió algo cálido y desconocido en su pecho. Toda su vida había sido entrenada para ser fuerte, para proteger y servir sin dudarlo. Pero aquí,
En el tranquilo salvaje, ella fue testigo de ese mismo coraje inquebrantable en una criatura que nunca había conocido los comandos o elogios humanos, solo instinto y un sentido inquebrantable del deber. Max dejó escapar un suave gemido y dio un paso tentativo hacia adelante, con los ojos muy abiertos mientras miraba la manada de abajo. El semental respondió bajando la cabeza suavemente, su lenguaje corporal tranquilo y abierto, como si ofreciera una bienvenida silenciosa. Por primera vez, Roxy no sintió la necesidad de volver a la seguridad de la granja. Se tumbó en la cresta cubierta de hierba, dejando que Max se vea a la vez más. Se quedarían aquí por un tiempo, bajo los ojos atentos del rebaño salvaje. Y a medida que el sol bajaba y pintó el valle en oro, Roxy se dio cuenta de algo que permanecería con ella por el resto de su vida. Los héroes no siempre usaban uniformes. A veces galopaban salvajes y libres a través de las colinas. Y a veces los mayores actos de coraje fueron los más tranquilos, hechos sin testimonio, sin recompensa, simplemente porque era el correcto THING. Esa noche, bajo la manta de las estrellas, Roxy se sintió más en paz que nunca en sus años de servicio. Y cuando Max se quedó dormido a su lado, sabía en el fondo que su cachorro ya había aprendido la lección más importante de todas, no a través de sus palabras, sino a través de la valentía silenciosa de un semental dorado, que les había mostrado el verdadero significado del coraje. Los días que siguieron fueron los más pacíficos que Roxy había conocido desde que se retiró del servicio. Cada mañana, ella y Max treparon la cresta para ver al rebaño salvaje. Su guardián de oro siempre se paraba entre ellos. El semental, a quien Roxy había pensado como valor, nunca se aventuró demasiado cerca, pero tampoco se retiró. Era como si hubiera una comprensión silenciosa entre ellos, uno construido no en el lenguaje, sino en la experiencia compartida. Pero la paz, como Roxy había aprendido durante toda su vida, siempre fue temporal. En la cuarta noche, un rumbo bajo en la distancia destrozó la calma. El aroma del humo se desplazó sobre el viento, el incendio forestal afilado e inconfundible. Los instintos de Roxy se activaron de inmediato. Sus orejas se animaron y se puso de pie, escaneando el horizonte. El brillo naranja era débil, pero crecía rápidamente, transportado por los vientos secos de verano. Ella se volvió hacia Max, empujándolo con urgencia. Era hora de moverse ahora. Pero mientras pasaba a Max hacia el sendero de regreso a casa, un agudo reluciente atravesaba el aire. Valor estaba parado en la cresta de la colina. Sus ojos se encerraron en los de ella. Detrás de él, su rebaño se inquió, sus siluetas cambiando nerviosamente bajo la inminente amenaza. Por un momento, Roxy dudó. Sus instintos protectores gritaron para llevar a Max a un lugar seguro, pero la presencia de Valor la mantuvo quieta. Luego, sin previo aviso, el semental se levantó en alto. Sus poderosos cascos delanteros golpeaban el aire antes de girarse y galopar hacia el corazón del peligro. El corazón de Roxy se apretó. No estaba huyendo del fuego. Estaba corriendo hacia los potros y rezagados dispersos atrapados más cerca de las llamas que se acercan. La decisión fue instantánea. Roxy ladró bruscamente a Max, ordenándole que se quedara. El cachorro gimió pero obedeció, acurrucándose contra una roca cuando su madre se volvió y corrió después del semental. A través del humo y el calor, Roxy mantuvo el ritmo lo mejor que pudo, sus pulmones ardiendo con cada respiración. Las llamas crepitantes se hicieron más fuertes, el cielo se oscureció con gruesas nubes de cenizas. Encontraron a los rezagados cerca de la base de un barranco seco, un par de potros jóvenes atrapados contra una fuerte caída. Sus aterrorizados gritos perforaron el caos. Valor se movió con un control increíble, colocándose entre los potros y las llamas. Los empujó suavemente pero firmemente, guiándolos por el camino estrecho hacia un terreno más alto. Roxy rodeó de par en par, usando sus poderosos ladridos para conducir a los potros en pánico hacia adelante. Juntos, la pareja improbable, un pastor entrenado en guerra y un semental salvaje, funcionó en perfecta coordinación. Justo cuando las llamas se lamieron peligrosamente cerca del camino, el último potro se apresuró a un lugar seguro. Valor giró la cabeza hacia Roxy, y en sus ojos profundos y conocidos vio algo que la dejó sin aliento. Confianza. El fuego se desató detrás de ellos. Pero por primera vez, Roxy sintió algo más profundo que la mera supervivencia. Había enfrentado batallas, salvó soldados y se encontraba en el deber innumerables veces. Pero nada comparado con este momento, uno al lado del otro con una criatura de lo salvaje, salvando vidas, no por obligación, sino por algo mayor. Cuando las tripulaciones de bomberos finalmente llegaron y las llamas fueron controladas, Roxy encontró su camino de regreso a Max, sus piernas temblando por el agotamiento.
El sol estaba saliendo de nuevo, lanzando luz dorada sobre un valle que acababa de sobrevivir a la destrucción. Valor y su rebaño estaban orgullosamente en la cima de la colina. Se luzaron contra el amanecer. Y aunque no se hablaron palabras, Roxy entendió lo que había pasado entre ellas. El verdadero coraje no se mide por el tamaño del enemigo o el peso de la batalla. Se encuentra en los momentos tranquilos en los que elegimos actuar desinteresadamente, incluso cuando nadie está mirando. Max anuccionó contra su lado, con los ojos muy abiertos de asombro mientras la miraba. Roxy se acostó a su lado, finalmente permitiéndose descansar. Y cuando sus ojos se cerraron, un pensamiento llenó su corazón. Los héroes vinieron en muchas formas. Algunos llevaban uniformes, y otros se volvieron locos y libres, sus corazones igual que valientes. Las secuelas del incendio forestal dejaron un extraño silencio sobre el valle. La tierra carbonizada se extendió como una cicatriz en el paisaje una vez vibrante. Pero en medio de la destrucción, la vida se aferró ferozmente a lo que quedaba. Las flores silvestres presionaron obstinadamente a través del suelo ennegrecido, y los rebaños sobrevivientes se reunieron con cautela cerca de las orillas del río, donde las llamas no habían alcanzado. Rox y Max se quedaron cerca del borde de las colinas, volviendo su tranquilidad de Valor y su rebaño. Sin embargo, algo era diferente ahora. El vínculo forjado a través del fuego y el peligro funcionaba más profundamente que cualquier comprensión silenciosa. Cada día, Valor se acercaba un poco más cerca de donde Roxy y Max esperaban. Su poderosa cabeza bajaría en el saludo, y sus ojos oscuros se demoraban en Max, como si revisara la fuerza del cachorro, como si hubiera probado en silencio cómo había crecido. Max había cambiado de hecho. Ya no era el frágil cachorro barrido impotente junto al río. Sus piernas se habían fortalecido, sus pasos más seguros. Pero más allá de eso, su espíritu había madurado. Ahora se quedó más alto junto a su madre, sus ojos llenos de curiosidad y coraje mucho más allá de su corta edad. Roxy sabía que la supervivencia de Max lo había moldeado. Pero más que eso, fue el tranquilo heroísmo de Valor lo que dejó su huella. Entonces, una mañana, mientras el sol pintaba el oro del valle, Roxy notó algo extraño. Valor se paró separado de su rebaño, mirando hacia las montañas distantes. Su postura era diferente. Su cabeza se mantenía alta, las fosas nasales, como si el viento llevara un mensaje que solo él podía entender. Sin previo aviso, arrojó la cabeza hacia atrás y dejó escapar un poco y poderoso que resonó en el valle. El rebaño respondió de inmediato, reuniéndose como si se preparara para algo monumental. Y luego sucedió. Valor se volvió. Sus enormes cascos golpearon el suelo con un propósito, y comenzó a alejar a su rebaño hacia las montañas. El corazón de Roxy se apretó. Max se quejó suavemente a su lado, sintiendo que algo significativo estaba sucediendo, algo final. El gran semental le había dado su protección, su fuerza y su coraje cuando más lo necesitaban. Pero su tiempo aquí estaba hecho. Había salvado a Max. Había luchado junto a Roxy, y ahora estaba respondiendo una llamada a algo más allá de este valle. Algo que ni ella ni Max podían seguir. Roxy se puso de pie y dio un paso adelante, con los ojos encerrados en la figura retirada del semental dorado. Valor se detuvo en la cresta por última vez. Sus ojos se encontraron a lo largo de la distancia. Un último intercambio silencioso. Gracias. Despedida. Y así. Él desapareció más allá del horizonte. Su rebaño siguió fielmente detrás de él. Max se acercó a su madre, su cabeza escondida debajo de su barbilla. Vamos, pequeño, Roxy parecía decir a través de un suave empujón. Es hora de que también encontremos nuestro camino a casa. La caminata de regreso a la granja estaba tranquila. Mientras cruzaban los caminos familiares, Roxy pensó en todo lo que había pasado. Su vida había sido definida por órdenes y misiones, por la lealtad que ella mostró a los que la ordenaron. Pero ninguno de esos años en comparación con lo que había experimentado aquí en la naturaleza. Había aprendido más sobre el coraje de un semental salvaje que de cualquier campo de batalla. Y Max le habían dado la mayor lección de todas. Esa verdadera fuerza no se trata de lo grande que eres o de lo fuerte que ruges, sino sobre el corazón que llevas y los sacrificios que estás dispuesto a hacer. Cuando llegaron a la granja, el aroma familiar de la casa envolvió alrededor de ellos como una comodidad olvidada. Max corrió hacia el granero. Su joven voz resonaba con ladridos juguetones, como si el peso de los últimos días finalmente se hubiera levantado. Roxy se puso de pie por un momento en la puerta, mirando hacia el horizonte donde Valor había desaparecido. En algún lugar, debajo del cielo interminable, el gran semental corrió libre.
Esperaba que los vientos fueran gentiles debajo de sus alas y que encontró pastos verdes donde los fuegos del mundo nunca podrían volver a alcanzarlo. Con una mirada final, Roxy se volvió y regresó hacia la calidez del hogar. Y aunque su viaje con valor había terminado, las lecciones que dejaba viviría a través de cada paso que daba. Y en el valiente y fuerte cachorro trotando felizmente a su lado. Las semanas se convirtieron en meses, y las estaciones cambiaron suavemente de verano a otoño. La vida en la granja se instaló en un ritmo pacífico. Pero para Roxy y Max, nada fue lo mismo después de ese verano. Max se había fortalecido, tanto en cuerpo como en espíritu. Sus piernas eran más largas ahora, su pecho más amplio, y sus ojos llevaban una sabiduría tranquila mucho más allá de su corta edad. Donde sea que Roxy fuera, Max lo siguió fielmente. Pero a diferencia de antes, no solo siguió. Lideró a sus pequeñas formas. Una mañana crujiente de otoño, el aire lleno de aroma de las hojas que caen y tierra fresca, un sonido de angustia que se hacía eco de la línea de cerca de la granja. Las orejas de Roxy se animaron de inmediato. Max ya estaba de pie, sus instintos más agudos que nunca. Un tallado en pánico volvió a hacer eco. Un cordero joven atrapado en un matorral de arbustos espinosas a lo largo del borde de los bosques cercanos. Roxy corrió hacia el sonido, pero Max fue más rápido. Su marco delgado y musculoso pasó a través de los árboles con confianza y propósito. Por un momento breve y aterrador, Roxy sintió el aguijón de ese día junto al río. Su corazón latía mientras veía a su hijo arrojarse hacia el peligro. Pero luego lo vio. Max no dudó. Se agachó bajo, se acercó al cordero aterrorizado lentamente, usando la postura calmante y no amenazante que su madre le había enseñado. Pulgada a pulgada, se acercó hasta que el cordero dejó de golpear. Y luego, con precisión practicada, Max agarró suavemente el desastre del cordero y comenzó a liberarlo de las ramas enredadas. Roxy llegó justo cuando Max era al animal agotado a un lugar seguro. Por un momento, se quedó congelada. Su corazón se hinchó de orgullo y emoción tan fuerte que casi la llevó de rodillas. Max se volvió hacia ella. Sus ojos brillaban, su cola se movía. En ese aspecto, lo vio todo. El coraje del semental salvaje, la fuerza de su propio espíritu y las lecciones de lealtad y sacrificio que había aprendido no de las palabras, sino de observar. Max se había convertido en su propio tipo de héroe. Más tarde esa noche, mientras el sol se puso sobre los campos de oro, Roxy yacía debajo del viejo roble cerca del granero, observando a Max mientras jugaba suavemente con el cordero rescatado. Su amistad ya se estaba formando. Pensó en valor, preguntándose dónde estaba ahora el gran semental. Se puso con orgullo sobre una montaña lejana. Su melena fluía en el viento, cuidando una nueva manada, o había encontrado paz en los lugares tranquilos del mundo. Su deber cumplido. ¿Su legado continuó en los lugares más inesperados? Una suave brisa arrastrada a través de los árboles, dutando las hojas de otoño. Roxy cerró los ojos y sintió esa presencia familiar nuevamente. No en el cuerpo, sino en el espíritu. Valor no se había ido. Vivió en cada acto valiente, en cada momento de bondad y coraje. Y ahora, a través de Max, ese legado continuaría. Cuando cayó la noche y las estrellas cubrieron el cielo, Roxy sabía que finalmente podía descansar tranquilo. El círculo de coraje fue completo. Héroes, se dio cuenta, no siempre te quedes. Pero sus historias, sus lecciones, su espíritu, esas permanecen para siempre. Y a veces las mejores historias no se contienen con palabras. Se viven. El invierno llegó en silencio ese año. El aire se volvió crujiente y una suave manta de escarcha cubría la granja cada mañana. A pesar del frío, la vida continuó con una gracia constante. Roxy, ahora moviéndose más lento con el peso de sus años, a menudo observaba a Max desde su lugar de descanso favorito cerca del viejo granero. Se había convertido en un joven pastor fuerte y seguro, su abrigo grueso y brillante, sus ojos llenos de vida y propósito. Pero más que su fuerza física, fue su espíritu lo que la hizo orgullosa. Una tarde nevada, mientras el cielo amenazaba con otra tormenta fuerte, algo sucedió que para siempre marcaría el capítulo final de su increíble viaje. Un zumbido bajo de pánico se agitó a través de los animales de granja. Los oídos de Roxy se animaron a pesar de sus articulaciones doloridas. Max ya estaba en alerta. Su cabeza se elevó como un grito afilado y angustiado que resonó desde más allá del límite de la granja. Sin dudarlo, Max despegó. Sus poderosas piernas atravesaron la nieve. Roxy se levantó lentamente. Su corazón latía contra sus costillas mientras seguía. Su mente aceleraba con preocupación.
Max corrió hacia el borde congelado del viejo estanque, un lugar donde Roxy siempre había evitado durante los duros inviernos. Mientras lloraba la colina final, la escena antes que ella congeló su resfriado de sangre. Un niño, no más de 8 años, se paró en el delgado hielo en el centro del estanque. Su rostro estaba pálido de miedo. Su pequeño marco temblaba mientras las grietas se arañaban debajo de sus pies. Y Max se arrastraba bajo el hielo, moviéndose con cuidado, cada paso calculado y preciso. El aliento de Roxy atrapado en su garganta. Estaba sucediendo de nuevo. Ese terrible e indefenso sentimiento que recordaba del río. El momento en que no pudo alcanzar a Max regresó corriendo con una fuerza brutal. Pero esta vez no fue su pelea. Era de Max. El niño dejó escapar un grito fuerte cuando el hielo gimió y se hundió debajo de él. Max ladró bajo y constante, su presencia tranquila atravesando el pánico. Paso a paso, llegó al niño, empujándolo suavemente, guiándolo para acostarlo y extender su peso. El estanque crujió bajo su peso combinado, pero Max mantuvo al niño enfocado, empujándolo lentamente hacia la costa. Cada instinto en Roxy gritó para intervenir, atravesar el hielo y arrastrarlos a ambos a un lugar seguro. Pero ella sabía que no podía. Este fue el momento de Max. Al igual que el día en que el semental salvaje se había sumergido en el río para salvarlo, Max ahora enfrentó su propio juicio de coraje. Los minutos se extendieron como horas, el aire lleno de tensión. Y luego, finalmente, la mano extendida del niño agarró el banco. Max dio un empuje final, usando su cuerpo como apalancamiento para ayudar al niño a luchar contra la seguridad. Tan pronto como el niño estaba seguro, Max se volvió y regresó hacia un terreno sólido. Sus piernas se resbalaron ligeramente, pero su determinación inquebrantable. Cuando él llegó a Roxy, ella presionó su nariz en su pelaje, respirando el aroma de su valiente hijo. Orgullo y alivio la abrumaban. Los padres del niño llegaron corriendo momentos después. Sus gritos de gratitud llenaron el aire congelado. Y mientras envolvían sus brazos alrededor de su hijo, sosteniéndolo, Roxy observó a Max de pie a pesar de sus piernas temblorosas. Lo había hecho. Se había enfrentado a lo imposible y encontró el coraje de actuar, al igual que valor. Más tarde esa noche, mientras la tormenta finalmente se asentaba y la granja se calmó bajo una manta de nieve, Roxy yacía junto a Max debajo del viejo roble. Miró en el cielo invernal. Las estrellas ardían contra el terciopelo oscuro ni GHT. Y por un momento, ella lo volvió a ver, Valor, parado en una cresta lejana, su abrigo dorado brillando debajo de un cielo como este. Ella imaginó sus ojos encontrándose con los de los suyos una última vez, llena de orgullo. No por lo que había hecho, sino por lo que había pasado. Max se acurrucó contra ella, su aliento cálido en el aire frío del aire, su cuerpo fuerte y en paz. Roxy cerró los ojos, sabiendo que su viaje estaba completo. Había vivido con honor, luchó con coraje y amaba con cada parte de su corazón. Pero, sobre todo, le había dado al mundo un nuevo protector. Y ese fue el mayor legado de todos. Si esta historia lo inspiró, recuerde, el coraje y la lealtad viven mucho después de que nos hayamos ido. Comparta esto con alguien que cree en las segundas oportunidades. Y no olvide suscribirse al canal para obtener más historias más sinceras como esta.